En este video voy a hablar sobre el siglo de oro en España. Pues en sí este fue un periodo considerado como de máximo esplendor. ¿Por qué? Porque en este pues florecieron lo que fueron las nuevas ideas, nuevos autores, nuevas obras y nuevos géneros. Este periodo va desde el año 1530 hasta el año 1680. Este periodo empieza con la gramática de Antonio de Nebrija y termina con la muerte del dramaturgo Pedro de la Barca en 1681. Este siglo pues está básicamente dividido por dos periodos, que es el Renacimiento y el Barroco. En este siglo se dan muchos temas que son como lo del teocentrismo, el antropocentrismo, la Santa Inquisición, de qué eran las herejías, también del Renacimiento nos habla un poco sobre la invasión turca, lo de la imprenta, nos habla sobre las obras, como dicen, más significantes, que son como la Celestina, las novelas picarescas, obras como el Lazarillo de Tormes, y pues del Barroco pues también se centra pues en varios temas, pues también ahora sobre un poco sobre el arte y eso, y también del Renacimiento sobre la tragicomedia, o sea, que es de la Celestina. El siglo ahora se ve como un periodo donde pues hubieran muchas guerras constantes, o sea, por crisis económicas y pues también por lo de la iglesia. El Renacimiento, pues eso fue como un periodo cultural pues europeo. Pues en pues como se dice Renacimiento, pues renacieron muchas ideas, o sea, sobre la cultura, sobre el arte, porque pues esta se enfocó mucho pues en el arte, el Renacimiento. Uno de los que más se habla de esos temas, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, es sobre el teocentrismo. ¿De qué era el teocentrismo? Bueno, el teocentrismo consistía en que pues las personas en sí creían como en un Dios, o sea, que Dios era el centro de todo el universo, o sea, de que todo existía por medio de él. Y pues más que todo, como a medidas de la Edad Media, pues la gente predomina pues también como mucho el antropocentrismo. O sea, ¿qué era el antropocentrismo? Nos hablaba de que pues ya la gente no creía tanto en un Dios que todo existía por él, sino más que todo en un hombre, o sea, de que el antropocentrismo era todo, que por decir que todo era creado por un hombre, y que si eso existía era por un hombre. Entonces a esto se denomina antropocentrismo, de que todo era alrededor del hombre. Pues este fue un periodo pues también hubieron muchas crisis económicas y pues también hubieron pues también lo de la iglesia. Uno de los primeros temas que nos habla un poco del Renacimiento es como de la invasión turca. Pues esta nos dice que muchos sabios que vivían ahí pues se tuvieron que obligarse básicamente a abandonar sus tierras, o sea, donde vivían, donde tenían todas sus costumbres, a ir a los lugares nuevos. ¿Por qué? También por las crisis económicas, y pues en esto ellos cuando llegaron al lugar donde llegaron, ellos se enfocaron mucho como en el arte y en la filosofía antigua. Entonces pues ellos tuvieron que abandonar básicamente sus casas, sus tradiciones, para emprender otro nuevo lugar y conocer otras nuevas tierras. Pues ese Renacimiento pues en sí fue estuvo muy inspirado por las guerras que se daban en la religión, y pues en esta nos habla un poquito como de la Reforma Protestante. O sea, ¿qué era la Reforma Protestante? Esta básicamente se creó como en fin supuestamente de corregir lo mal que estaba haciendo la Iglesia Católica, o sea, porque ellos pensaban que habían cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo que no eran bien, o sea, que pues simplemente no eran bien. Entonces pues estas se hicieron supuestamente para corregir los errores, y por medio de esta se crea también la Contrarreforma, que estaba en contra de la Reforma Protestante, en la que dice que básicamente los de la Reforma Protestante
pues como que abusaron de todo el poderío que habían como ganado hacia la Iglesia Católica. O sea, que en vez de estar como acomodando lo que ellos creían que estaba mal, lo estaban como empeorando y estaban como apoderándose pues de esto. Entonces, por medio de eso, pues se creó la contrarreforma, o sea, para básicamente pelear con la reforma protestante. Lo que fue la reforma protestante fue dirigida por Martín Lutero y la que fue la contrarreforma pues fue dirigida por el Papa II y pues otros integrantes. Esto también nos habla un poco sobre la Santa Inquisición, o sea, de que la Santa Inquisición pues en sí fue básicamente creada por Tomás. Esta consistía en que los que pues estaban con la Santa Inquisición, ellos creían, o sea, hay unos que se llamaban herejías, o sea, ¿qué eran los herejías? Ellos eran como ellos tenían creencias como en tipo doctrina, o sea, tenían unas creencias muy diferentes a la de la Iglesia Católica. Entonces ellos como que los de la Santa Inquisición miraban como eso, y lo que hacían era como perseguirlos a ellos y matarlos y castigarlos, porque según ellos lo que ellos estaban haciendo estaban mal, pero supuestamente los que eran de la Santa Inquisición, pues ellos sí estaban haciendo bien las cosas. Como lo he dicho al principio, Helio, pues él fue el que publicó lo que fue lo de la gramática, y pues esto en sí como que ayudó mucho, porque pues por medio de él pues se impusieron pues muchas leyes en la forma de hablar, pues porque hay cosas que pues la gente hablaba vulgarmente. Otros temas que pues básicamente predominaron pues en el Renacimiento pues fue la ciencia. Pues esta ciencia pues en sí fue como que más que todo por el hombre, o sea, de que en esta pues se crearon nuevas cosas de lo que estaba pasando alrededor del mundo, y pues esto pues fue una evolución importante, porque por medio de esto pues se hicieron muchos jeroglíficos, o sea, y pues también mapas, y con eso pues se hicieron descubrimientos de nuevos territorios. También nos habla un poco sobre la aparición de la imprenta. Pues antes de esto pues todo lo que la divulgación de las obras eran escritas, o sea, todas las obras se hacían escritas, y pues cuando llegó lo de la aparición de la imprenta, pues en sí esta como que facilitó mucho esto, porque pues, o sea, eso se le llamaban manuscritos, ¿okay? Pues ya no se escribían a mano, sino que se imprimían por montón. Entonces pues eso ayudó mucho para que, o sea, las personas que lo leían, o sea, los lectores, pues se les facilitara mucho eso, y pues los que estaban creando esta obra pues se dieran a conocer más, y pues esta fue la primera generación en la que de lectores, y pues donde surgieron pues muchos temas por gracias a la ayuda de la aparición de la imprenta. Esto también habla un poquito como del humanismo, o sea, uno de los temas que también son muy relevantes del Renacimiento pues es el humanismo, y pues el que básicamente ayudó para que eso se diera, que fue el inventor de la imprenta, que fue Johannes. Pues esto fue, pues como ya le he dicho antes, pues fue una buena ayuda para que se dieran a conocer todos estos nuevos géneros y nuevos autores de esta época. El Renacimiento en la literatura. Pues en ese Renacimiento pues me dieron muchas clases de Renacimiento, y uno de esos fue la literatura española. Pues básicamente eso fue como influenciada por la literatura italiana, pues esta pues lo ayudó mucho en renovar, o sea, porque los temas que ellos tenían pues ya eran como que, ya sea, ellos avanzaron en la forma de cómo eran los temas, de qué hablaban. Entonces pues eso ayudó a que evolucionara. Básicamente los temas que pues se elaboraban, hablaban de pronto sobre los mitos clásicos, se hablaba un poco sobre la naturaleza, el amor, o sea, lo que era más que todo lo de la naturaleza y el amor era como algo muy idealizado, o sea, todo esto era muy idealizado. En esta época todo era muy idealizado, siendo bien o siendo mal, pues todo como que lo idealizaban, como que sí, les parecía que sí, ya, porque pues no conocían mucho. El amor más que todo resaltaba como la belleza del ser humano, o sea, a simple vista, porque, o sea, muchas veces vemos una persona estéticamente, físicamente bonita, pero por dentro no lo es. Entonces pues eso se enfocaba mucho en la exaltación de las personas, o sea, de cómo era su luz natural, de que
de que si eran de bien o no, y pues también nos habla un poco sobre la naturaleza, o sea, eso se enfocaba mucho en lo hermoso que era la naturaleza y lo mucho que pues nos brindaba la naturaleza, de que pues en sí pues la naturaleza se enfocaba en lo que eran de los ríos, o sea, de todas las figuras, o sea, que hacían en las obras, de las quebradas y todo, de lo bonito que pues en sí era la naturaleza. Uno pues de decir de los géneros de esta era pues el teatro. Esta nos habla un poco sobre pues la Celestina, que fue hecha en el año 1499, y pues nos dice que pues en sí la tragicomedia pues fue como un interés humanístico. Esto nos dice que pues la tragicomedia, pues dicen que el autor, que pues era Fernando Rojas, que él como que no escribió todo lo que era relacionado con esta, o sea, que no fue escrita toda como la historia sobre lo de la Celestina. Nos dice que esta en sí era, en ese momento era como una de trágico y cómico, o sea, la trágico era como, en esto pues participaban como que mucho lo que eran los personajes como de alta sociedad, o sea, como reyes, de la nobleza, de todo eso. En cambio, en la comedia participaban como que más lo que eran de bajos recursos, o sea, personas como populares, como ladrones, entonces así. En esta época no era actuado, sino más que todo era leído, o sea, todo lo que pasaba ahí era todo leído por medio de la lectura, y pues no era mucho o sea, de hacerla como en acción, o sea, no mucho en la obra de teatro, sino que después fue que avanzando la parte de la obra de teatro. Esta nos dice que pues básicamente que se mezcla un poco lo que fue lo trágico con lo cómico, porque pues lo trágico buscaba como hacer como enseñar como que lo que pasaban los personajes, o sea, que los personajes pues en sí vivían como en crisis económicas, en tristezas, y entonces pues eso es lo que quería mostrar, combinar lo trágico con lo cómico, para que no se viera como no simplemente solamente a veces triste, sino que hubiera como un poco como de gracia, como de chiste. Entonces pues estas se unieron, lo trágico con lo cómico, y por eso pues básicamente recibía como el nombre de tragicomedia. En sí como que esta obra de la Celestina pues busca como también como mostrar lo trágico que pasa en la forma humanística, o sea, de que pues muchas veces, o sea, actuamos mal, entonces estas obras también como que ayudaba como a mostrar eso, o sea, de que lo que pasaba en la realidad, lo que estaba sucediendo. Entonces por eso ellos querían como mostrar esa combinación entre lo trágico y lo cómico, de que para no mostrar de que todo era mal, sino que también se podía haber humor. Una básicamente de las preguntas que surge de la Celestina era ¿quién era la Celestina? Esta nos cuenta que pues básicamente era como, o sea, a veces esta persona utilizaba como la hechicería, la brujería. Esta tenía básicamente como origen ganar, o sea, ganar dinero, riqueza, y a la vez como que sin importar lo que pasara o sea, lo que le pasara pues a la otra persona, sino que pues, o sea, tenía como eso, como que no le importaba tanto lo que pasara a la otra persona, sino se quería como enriquecer ella misma. Esto nos habla también un poco de los personajes de ellos, que pues en sí eran Calisto y Melibea. Ellos pues, esto nos habla como un poco como del amor, o sea, él sentía como una pasión hacia ella, o sea, un amor como puro, y más que todo ella no era tanto de amor, sino una persona que era muy independiente, o sea, como que de sus padres y lo otro. Entonces él era como más que todo envolvido en una pasión, y ella pues no tanto. Entonces pues esta era una persona que pues era una como individualista, o sea, como que no creía como en engaños ni nada de eso. Pues después de eso nos habla un poco por último de la poesía del Renacimiento. ¿Qué fue la poesía en el Renacimiento? En esta abundaron muchos géneros, como no era la pastoril, y por último también está la novela de Miguel de Cervantes, que era pues Don Quijote de la Mancha, que fue fue como básicamente creada, lanzada desde el año
1605 al año 1615. Esta era como así como una parodia, donde pues también hablaba como un poco sobre las aventuras de él y pues de su acompañante, su hombre pues que siempre lo seguía a él. Uno de los temas también pues más conocidos del Renacimiento fue lo que la de la novela picaresca, que era la novela picaresca. Esto era como tenía como principal como objetivo como contar las hazañas o aventuras o también desgracias que vivía su personaje, de que pues en esta era pícaro, era una persona que vivía como, o sea, de aquí para allá, o sea, como para ganarse la vida. Pues esta novela, pues, una de sus obras más significativas fue como la del Lazarillo de Tormes. Esta era como contar lo que le pasaba en carne y hueso a este joven, que vivió pues mucho porque él tuvo diferentes amos. Y pues todos pues lo golpeaban, no le daban comida, lo trataban mal. Y pues, o sea, él hacía como todo lo posible para poder pues sobrevivir y eso. Esa novela también nos muestra como una frialdad hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus amos todos pertenecían a la iglesia. Y se sabe que básicamente el principal objetivo de la iglesia es ayudar pues a la gente, y en esa obra nos muestra que pues era muy diferente a lo que ellos debían hacer. Pues casi todos los amos de ellos eran religiosos y lo que hacían era como maltratar y maltratar al joven Lázaro. Entonces pues esto nos muestra como una verdadera cara de lo que pues en esa época pues era la iglesia católica. Y pues en sí esto tiene como, la que es la novela picaresca tiene como, podría decir como objetivo, pues contar una autobiografía donde pues el personaje pues el principal personaje es el de quien le están contando pues la historia. Y pues nos dice que pues por decir a lo que era Lázaro, a él no le importaba mucho lo que tenía que ver con lo del amor, con lo de las caballeresías ni nada de eso, sino más que todo pues su sobrevivencia, porque pues él desde muy buen pues le tocó lucharse el amor. Y pues cuando él estuvo, porque cuando tuvo mujer, que tenía rumores de que la mujer le estaba engañando, pues él decidió como tener como una tranquilidad interior. ¿Por qué? Porque él ya había pasado por muchas cosas y él pues ya en sí quería estar tranquilo. Las características pues de la novela picaresca son, esto nos muestra que pues en sí como que el narrador es como que el personaje principal, o sea que es como tan profesional que lo cuenta en primera persona. Esto también nos muestra que su vida es marcada por el engaño, por traiciones, y pues tiene que ingeniársela para poder sobrevivir. Otra de sus características es que pues esto no es algo como, mágico, donde pueden pasar como vainas extraordinarias, sino que esto nos está mostrando es una realidad pues de pronto de la vida cotidiana, porque pues de lo que, por decirlo, de la historia de Lázaro, pues nos mostraba algo que pues él vivía, y pues en sí pues no había eventos pues extraordinarios, que fueran otras cosas de otro mundo, sino algo que pasaba en la realidad. Y pues esta parte de todo nos dice que pues primero que todo pues el autor pues no muestra, como que el personaje de pronto principal no muestra como su identidad, porque pues por decir el Lazarillo de Tormes puede ser anónimo, y pues muchas pues también novelas picarescas pues también eran anónimas. Y pues por lo de la Santa Inquisición pues hay muchas novelas picarescas que hubieron como episodios que fueron censurados. Por decir en el Lazarillo hubieron dos que fueron censurados, que fueron la cuarta y la quinta, donde se habla muy poco sobre ese tratado. Entonces pues por lo de la Santa Inquisición, porque pues la Santa Inquisición en el momento era como algo que estaba muy realizada, y pues entonces pues ellos censuraron pues muchas partes de novelas que por las cuales eran picarescas. ¿Por qué? Porque obviamente pues la Santa Inquisición era algo como católico. Entonces pues cuando se centraba en la parte, por decir, si un padre era
tomador y toda esa vaina, pues obviamente en una novela picaresca pues de pronto iban a censurar eso, porque pues eso no se, obviamente no se iba a ver bien delante de los ojos pues de una religión católica. Entonces pues eso era como más que todo lo que nos mostraba como lo que era la novela picaresca. Y pues con esto pues por último también se centraría un poco como en la poesía del Renacimiento, que nos habla un poco también sobre la poesía religiosa. En la parte de religiosa, pues eso fue como la segunda corriente. Nos habla un poco sobre la ascética y la mística. Pues la ascética nos dice que eso nos habla un poco sobre, más que todo, como en una reencarnación del alma, o sea, de que pues ellos como que hacían sacrificios como para poder como estar en paz con su alma. En cambio de la mística más que todo se enfocaba como en una perfección de que, por decir que se habla mucho de los dones que Dios da, o sea, que sabiduría, que entonces, que, o sea, muchos dones que da Dios. Entonces lo que hacía esa gente era como juntarse por medio de esos dones como más a Dios, que pues en sí la ascética era pues muy diferente pues a la mística, porque pues esa no hablaba que por medio de los dones pues las personas se terminaban como pues uniéndose como más a Dios. Y pues ya con esto pues terminaría lo que tiene que ver con el Renacimiento y empezaríamos con el Barroco. Pues en sí que fue el barroco, pues este fue pues también como algo así como también hubo mucho arte, pero también se hubieron muchas crisis económicas. Este nos dice que fue como un periodo donde fue reinado por varios reyes, o sea que fueron lo que fue Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Esta nos dice que pues en este periodo pues hubieron muchas guerras constantes, crisis económicas, lo de la Santa Inquisición, que como ya lo había hecho antes, que eran como un grupo de personas que perseguían a los herejes. Entonces, en ese periodo había como una división. ¿En qué consistía? Consistían o sea, como una pelea entre cristianos nuevos y pues cristianos viejos. Y pues en ese periodo, pues, o sea, se centró mucho también un poco como en la parte del teocentrismo, de que yo lo he dicho antes, de que pues la gente, por decir, en ese periodo no se centraba como mucho en la ciencia, pues en otros países, en otros territorios, pues se hablaba mucho de la ciencia, de la evolución del hombre y todo eso. Entonces pues esta gente era más como teocentrística en vez de antropocentrística, que pues ellos solamente se enfocaban en que todo provenía por Dios y pues que no les interesaba lo antropocentrismo, o sea, y por medio de esto, de que pues volvió pues como el teocentrismo, pues la gente veía como pensando en la muerte, o sea, en todo lo de la religión. Pues ellos creían que pues si ellos hacían tal cosa mal, pues ellos iban a ser castigados por esto. Entonces pues la gente veía como con esa idea de que pues con el miedo de que si hacían algo mal pues iban a ser pues castigados. Pues el término de barroco, pues este fue como pues esto por medio del barroco y del renacimiento, pues fue que porque se formó el siglo de oro. Se dice que ese fue pues muy influenciado, pues en eso pues también se dio mucho lo que fue artístico. Entonces fueron como lo de las obras teatrales, sobre lo que era todo lo metafórico. Eso se buscaba como en forma en la parte de que lo metáforo es como, por decir en sí, como no mostraba lo del verdadero yo, sino detrás de esto había otra cosa. Entonces pues eso se buscaba como por medio también de lo intelectual, pues se buscaba como conocer la verdadera esencia de pronto del arte o de una persona. Ese pues en sí no habla mucho como de la sencillez, ese no se enfoca en algo como tampoco tanto como extravagante, sino algo como más sencillo. Esta nos dice que, o sea, que las obras no se buscan algo extravagante, sino como lo he dicho antes, como una sencillez, y se busca como descubrir como la riqueza interior de la luz, o sea, de toda la naturaleza. La poesía del barroco, la cual pues floreció durante el siglo XVII, pues esta pues en sí era como caracterizada por su complejidad y pues diversidad de ideas.
Durante esta época pues en sí fue como muy notable la producción poética. Pues algunas de sus características eran, primero, complejidad del lenguaje. En esta pues nos muestra que pues un poco de que, a diferencia de la poesía renacentista del Renacimiento, que se enfocaba más que todo, era un poco como directa y sencilla. En cambio esa era como una diversidad de ideas, o sea, se rebuscaba más. Los poéticas como que produjeron un lenguaje que el cual era hiperbólico y metafórico. ¿En qué consistían estos dos? Por decir, lo que era el lenguaje metafórico era como, o sea, que por medio de algo mostrar de algo que se escondía detrás de esa cosa. Por decir, la frase que llega y dice: las perlas de tu boca, se sabe que se está refiriendo a los dientes. Entonces a esto se refiere, o sea, que por medio de decir una palabra, decir como uno tratar de descifrar. En cambio, pues la hiperbólica, pues esta nos habla algo así de una exageración. Por decir, si tú fueras mi novia, te llevaría a Júpiter. Eso es una exageración, porque, o sea, ¿cómo es posible que lo lleve a Júpiter? Entonces, pues así, pues esta nos muestra que era como el arte en la poesía era más diferente que del Renacimiento, porque el Renacimiento pues era un poco más sencilla. En cambio, en esta pues se rebuscaban pues como un poco más las ideas y eso. Otra de sus características pues eran lo del estilo poético. En este emergen como dos periodos, en el cual eran el conceptismo y el culterismo. El conceptismo estaba dirigido por Francisco Quevedo, el cual tenía como una concepción en la búsqueda de ideas, o sea, se centraba en que, por decir, pues sabe que todo esto era de poesía, ¿no? Entonces pues era como que él buscaba como que más ideas, respuestas para poder hacer pues, o sea, buenas poesías. Y el otro pues que era el culterismo, que pues básicamente era representado por Góngora, pues al cual él abordaba más que todo como temas que era la belleza formal y pues el uso de un lenguaje pues más apropiado. Y por último, de la poesía del barroco, o sea, uno de sus temas que nos hablan era sobre pues el amor, la religión y la moralidad y la sátira social. Cuando nos dicen sátira social era como un tipo de indirecta, o sea, de que las personas pues en sí se tiraban sátira por medio pues de esas poesías. Y pues ya que eso nos muestra que pues en sí la poesía pues en esta época pues nos muestra como en sí como un vínculo pues, para reflexionar pues, o sea, como la conducta y pues la condición, o sea, hacia las pasiones y pues hacia las contradicciones que pues se vivían pues de la vida cotidiana que se vivían pues en esa época. Por último, hablamos sobre la prosa del barroco, que pues está un poquito como ligada con la del Renacimiento, porque pues nos habla un poco sobre lo que era la obra de Don Quijote y de la novela picaresca. Pues nos dice que pues, o sea, de la novela, que en este pues predomina pues la novela picaresca, porque es como una ejemplificación sobre la vida de Buzón de Quevedo. Y pues en esto observamos que pues casi no hay como un interés en las novelas pues de sentimiento, ni pastoriales, ni nada de eso. Con esto también está sobre la prosa didáctica, que pues esta nos habla un poco sobre Baltasar García. ¿Por qué? Porque eso nos dice que fue uno de los autores en los cuales más se propuso como dar a conocer como la prosa didáctica. Pues esta tenía como en sí como objetivo reforzar a los lectores, o si no sabían casi de esta, pues tenía como objetivo pues enseñar. Y pues en sí, como en resumen, pues esta nos habla, es como una combinación entre el barroco y del Renacimiento. Esta pues dice que pues se caracteriza por la diversidad de géneros, como la carta, la picaresca, donde nos dice que pues la Don Quijote pues fue una obra pues muy importante y pues muy representativa, porque refleja lo que era el desengaño. Entonces pues eso nos habla sobre que pues fue una obra muy representativa y el declive social.
Entonces, pues en sí, pues la didáctica pues formó un papel muy importante que pues fue por uno de los autores que pues fue García. Entonces con esto terminaría lo que es pues el barroco. En sí, pues el siglo de oro, pues como ya lo había hecho antes, pues fue como un renacer de nuevas ideas, de géneros, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, donde pues el Renacimiento y pues el Barroco pues conforman el siglo de oro. Pues en esta época pues como ya había hecho antes pues hubieron muchas guerras como más que todo pues en la iglesia, porque pues por la iglesia se hicieron mucha vaina que fue como la Santa Inquisición, la Contrarreforma, la Reforma Protestante, lo que eran las herejías que creían otras religiones. Entonces, pues más que todo en estos dos periodos de que fue del siglo de oro, pues casi todo era relacionado con la Iglesia Católica.